Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e nós estamos muito gratos por você estar conosco. Se aún não é subscrito em nosso canal, por favor, subscríbete e ponga já todos os seus comentários para que podamos estar respondendo a você e podamos estar aprimorando as coisas como quer o Senhor. Amém? Empezamos mais conociendo más para vivir la palabra de Dios. Aleluya, ahí vamos, ¿ya? ¿Así? ¿Ya? Así de Oh, qué pronto. bueno, qué bueno. Mira, estamos estudiando los milagros de Jesús. Empezamos a hacer uno a uno y hoy vamos para el milagro de la parte 9 de los milagros y tenemos hoy nuestro invitado, nuestro hermano eh, Carlos. ¿Está ahí, Carlos? Ahí está. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Y Carlos va a seguir dando lo estudio de hoy. ¿Ok? Con la palabra Carlos. Sí, bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Y la verdad que qué hermoso es cuando hablamos de los milagros, qué maravilloso cuando vemos la manera que Dios obra en la vida del ser humano. Y hoy en el milagro número 9, en la parte número 9, estaremos viendo un milagro muy interesante que nos va a dejar mucha enseñanza. Se encuentra en Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban en ellos, y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró. Corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputas con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcó echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo que es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agobiaba, reprendió al espíritu inmundo. Diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y el que
y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Wow, qué maravilloso pasaje, qué hermoso es ver que nuestro Dios no solamente nos puede sanar eh, cosas físicas o dar cosas materiales, sino también lo espiritual. En este pasaje hay tres cosas que quiero compartir con ustedes, hermano, y las voy a mencionar ahora y poco a poco vamos a ir caminando esto, pero una es la necesidad humana, la obra de Satanás y la autoridad de Cristo. Y lo que vemos en este pasaje es esto precisamente, cómo Jesús es muy popular, cómo Jesús va llegando y ya encuentra un grupo bastante de personas allí, una multitud, dice la palabra de Dios, esperando, algunos por curiosidad, otros porque de verdad querían tener un encuentro con Jesús. Y otros, bueno, vemos también un grupo, los fariseos o los escribas, era para criticarle, para ver de dónde podían, los escribas, para ver de dónde podían confundir a la gente y desprestigiar a Jesús. Entonces, lo primero que vemos es la necesidad humana. Y lo que vemos en esta escena primero es una multitud sin Cristo y sin dirección, porque vemos la condición de ellos. Estaban todos juntos, estaban los discípulos y había un problema, una necesidad. Pero si vemos en la condición del hombre sin Cristo, no podían encontrar una solución. Los discípulos estaban caminando con Jesús, los discípulos estaban siendo testigos de los milagros que hacía Jesús, pero aún no estaban preparados para poder hacer estas cosas. Aún necesitaban estar con Jesús siempre. Esto es lo más triste de la condición del hombre. Estos hombres estaban ahí y estaban frente a un problema, frente a una necesidad, y ellos no sabían cómo resolverla. Había un joven que tenía un espíritu demoníaco cuya intención era destruirlo. Entonces, lo llevan delante de los discípulos para que los discípulos pudieran hacer algo. Pero ellos se dan cuenta que no pueden, que les falta Jesús. Esta es la condición más triste del hombre. El hombre que está sin Cristo no sabe qué hacer, no sabe cómo resolver los problemas, no sabe cómo enfrentarlos, especialmente cuando hablamos de problemas con el pecado, cuando hablamos de problemas espirituales, o como en este caso, cuando se enfrenta eh, una posesión demoníaca. Hoy en día, muchos cristianos tristemente no creemos en esto o no creen en esto. Muchos otros se van o nos vamos al extremo. A este muchacho ya vimos su condición y la condición era triste. Primero, los síntomas sordo y mudo era lo que ocasionaba el espíritu. Pero esa no era sola la intención era destruir al muchacho. Entonces, tenemos este joven con esta situación y hoy en día para nosotros el ver estas situaciones en alguien, muchas veces lo que tendemos a decir es que quizá está loco o tendemos a decir que es una enfermedad normal, natural, pero muy rara vez llegamos a pensar que es atacado
por un demonio, por Satanás. Y decías, triste, que a veces el mismo cristiano. Entonces, aquí vemos eso reflejado. El grupo de gente con un problema, los discípulos que estaban con Jesús, pero incapaces de resolver las cosas, incapaces de pensar o encontrar una solución. Muchas veces nosotros lo primero que pensamos antes de orar, antes de llamar a los ancianos, a los hermanos, es irnos al doctor. Esto es importante, ¿eh? Tenemos que tener discernimiento también ahí, porque la condición del hombre se presta a que nos podamos confundir, y su debilidad es la limitación que él tiene para poder tener el discernimiento, el conocimiento y ver qué es lo que le sucede. Necesitamos a los doctores, es 100% cierto esto, pero aquellos que conocemos a Cristo, sabemos que contamos y tenemos un Dios poderoso que todo lo puede hacer. Un Dios que puede fortalecernos en esa debilidad, en ese momento difícil. Pero viene la otra parte, la incredulidad. Muchas veces nosotros mismos como cristianos estamos faltos de fe. Estamos faltos de fe. O muchas veces creemos que tenemos tanta fe que podemos hacer todo. Y llegamos a momentos como aquí los discípulos que no pudieron sacar este demonio. No pudieron expulsarlo. Ahora, lo importante de esto es que Jesús llega y ayuda a la incredulidad de ellos. Entonces, tenemos que pensar en estas cosas como cristianos, como seres humanos. Y lo primero, como dije, es pensar en nuestra condición, en nuestra debilidad y en la incredulidad que tenemos, la necesidad humana. Por el otro lado, tenemos la obra de Satanás. Vemos cómo él está ahí destruyendo, cómo él está ahí atacando, cómo un espíritu maligno ha poseído a este joven. No solamente era sordo, no solamente era mudo, sino trataba de herirlo, trataba de matarlo, trataba de hacerlo pasar por loco, creaba confusión. Y este es el problema. Lo decía hace un momento, que muchas veces nosotros vemos este tipo de cosas o de problemas con algunas personas, y lo primero que decimos es, bueno, está loco, necesita ayuda psiquiátrica, está loco, necesita medicina. Esto es porque estamos muy acostumbrados a los doctores. Ahora, como cristianos, tenemos que pensar inmediatamente, ¿sabes qué? Vamos a orar a Dios. Dios puede sanarlo o está siendo atacado por el enemigo. También muchas veces, y esto solo para compartir cómo Satanás trabaja, muchas veces cuando hay una persona que nos hiere con sus palabras, que nos trata mal o que nos hace algo, lo primero que pensamos es una persona mala. Pero rara vez pensamos Satanás está atacándolo, está obrando a través de él o Satanás está usándolo. Todo esto es importante y tenemos que estar abiertos a todo esto. Por eso decía que este es un pasaje hermoso y fácilmente podríamos tener varios estudios en cuanto a esto, porque la verdad nos ayuda a comprender mucho eh, estos tres puntos para poder estar preparados. Entonces, Satanás trata de crear ¿qué? Confusión. Satanás trata de ¿qué? De destruir. En el Evangelio de Juan, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. wow, déjame ya este pasaje, hermano. Mira, el ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir. Este es el propósito de Satanás. Esto es lo que está haciendo. Pero fíjate la segunda parte, esta es hermosa, la segunda parte. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida, ¿qué? En abundancia. Esto es lo que Dios nos ofrece. Esto es lo que Cristo está dando. Entonces, para poder cambiar la condición del hombre, para poder suplir la necesidad del hombre, para poder fortalecer la debilidad del hombre, para poder ayudar a la incredibilidad del hombre, necesitamos a Cristo Jesús, necesitamos esa vida abundante, y a la misma vez estaremos preparados para enfrentar, para poder confrontar esa confusión, para estar firmes al momento que Satanás nos puede destruir. La verdad, Mira, hermano Darcio, creo que muchas veces los cristianos no sé si será que somos incrédulos o en realidad no conocemos tanto cómo obra Satanás y tendemos al momento de ver estas situaciones, personas así, a pensar que están locos o que tienen alguna enfermedad y rara vez pensamos en un ataque espiritual. sí, la verdad, hermano, que vemos que muchos cristianos hoy no son espirituales. ¿Mm? Muchos de ellos son cristianos carnales, cristianos de domingo. Domingo voy a la iglesia, soy cristiano, ¿verdad? Pero no tiene una visión espiritual. Y muchas veces, lo ejemplo que usted ha dicho, cuando alguien hace un mal a usted, esta persona es mal. No, el problema no es la persona, el problema es que está dentro de la persona. Y Pablo habla que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y dominadores. Y sabemos que muchas de las enfermedades hoy, muchas de ellas, son espirituales, así como de este muchacho, son espirituales. Oh, pastor, pero ¿cómo puedo saber? Si usted es un cristiano espiritual, va a saber. ¿Por qué? Va a escuchar, a ver cómo el Señor quiere. El Amén. Señor va a hablar con usted aquí en su corazón para que usted entienda, para que usted sepa que mira esto, como Carlos habló en el inicio, muy bien. Mira, no es que no voy al doctor, no es esto. No es que no voy a tomar la medicina, tampoco esto, pero voy a tener discernimiento espiritual, ¿verdad? Amén, sí. Ahora, mira, esta condición que acabas de decir tú, la falta de espiritualidad, eh, solamente Dios no la puede cambiar, solamente Cristo Jesús no la puede cambiar. No hay otra forma. Podemos llamarnos nosotros cristianos, podemos ir el domingo a la iglesia, podemos cantar, orar, pero si no hay una verdadera relación con Cristo Jesús, como aquí, en este momento los discípulos estaban solos, no estaba Cristo con ellos. Sí. Y si ves la situación, ¿ah? Si usted se recuerda, estaban en la mitad del ministerio de Jesús. Ellos ya sabían quién era Jesús. Ellos conocían a Jesús. Pero la verdad, usted puede leer la Biblia toda por varias veces. Usted puede tener un certificado de teólogo. Usted puede tener o que quiera tener, pero la espiritualidad solo viene a través de una relación con Dios. No es Amén. una relación en la iglesia, no es una relación con el pastor, no, es una relación personal, tuya con Dios, no solamente tuya conmigo, no, tuya con Dios. Sí, y mira, tristemente la condición del hombre hoy en día, tanto hombre cristiano como no cristiano, eh, es lamentablemente muy débil esa condición y muchas veces está sujeta
a cómo me siento, a cómo percibo lo que se predica, cómo percibo el tiempo de alabanza, y rara vez es a cómo me siento yo. Aquí es lo que está, fíjate que aquí hay un punto bien importante, y es el papá de este joven, porque él pone y describe lo que este joven tiene y lo que el espíritu malo hace en él. Y el primero que dice qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene este joven, es el papá. El papá está prestando una atención a este joven y está describiendo cada una de las cosas que le pasan. Y creo que esto es lo que nos falta a nosotros como cristianos, a muchos, es hacer una introspección, ver qué me falta a mí para poder tener esa espiritualidad, esa relación con Cristo. Pero qué difícil es hacer un autoanálisis. Qué difícil es detenerme y pensar, ¿dónde estoy yo en lo espiritual? Sí, la verdad, siempre lo otro es lo culpable, ¿verdad? Lo otro, mira, no empezamos el servicio porque Carlos es el culpable, ¿verdad? Sí, Sí, la verdad es eso, hermano. Nosotros, como usted ha dicho, nosotros no estamos haciendo una autoanálisis. No estamos mirando para dentro de nosotros. Queremos mirar afuera o qué pasa afuera, pero adentro estamos bien, no necesitamos de nada, ¿verdad? ahora mira qué hermoso el tercer punto es la autoridad de Cristo. Mira cómo a pesar de lo que pensemos nosotros, a pesar de lo que nosotros digamos, a pesar de lo que nosotros creamos de nosotros mismos, aquí hay algo muy importante y es la autoridad de Cristo Jesús y que nada le es oculto, todo conoce. Y, y esto es importante entenderlo. En este pasaje podemos ver el Señor Jesús llega y él pregunta, pero él sabía qué era lo que estaba pasando. Él ya sabía el problema. Él ya lo conocía antes de que se lo dijeran. Pero era necesario preguntarlo, no porque no sabía, para que los demás se dieran cuenta de algo que algunos ya sabían. Así es. Esto es importante, fíjate, porque muchas veces nosotros tenemos que escuchar a Jesús preguntarnos. Mira, a Pedro le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, sí te amo. Muchas veces necesitamos nosotros saberlo. Y el Señor Jesús esto es lo que hace. Hace la pregunta, pero nada de esto le era oculto. Él conocía todo lo que estaba pasando. Conocía la falta de fe de los discípulos, conocía la situación del hombre, y la prueba es esto, cuando el espíritu mal o demoníaco ve a Jesús, ¿qué es lo que hace? Déjame ver el verso este. Primero recibe las órdenes de Jesús, las obedece las órdenes de Jesús, porque él conocía la autoridad de Jesús. El demonio sabía quién era Jesús y se sometía a la voz, a la autoridad de Jesús. Entonces Jesús cuando lo ve, le da la orden. Ahora, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar este demonio? Dice Jesús, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Jesús sabía todo. Los discípulos no lo sabían. Por esto es importante nosotros, lo que dije al principio, es primero, es llevar todo delante de Dios, orar a Dios, pedir discernimiento para poder ser guiados por el Espíritu Santo, para poder hacer las cosas de acuerdo a como a Dios le agrada. Entonces, nada está oculto a los ojos de Jesús. Él conoce todo y su poder no tiene límites y lo vemos. Ahora,
Jesús, antes de sacar este demonio, fíjate lo que le dice al papá del joven, el versículo 23. Jesús le dijo, si tú puedes creer, al que le cree, todo es posible. El versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces Jesús nos pregunta esto, que si de verdad creemos en su palabra, que si de verdad creemos en él. Ahora, La este verdad, hombre, la verdad Jesús lo preguntó esto porque él puso una duda, ¿verdad? En el versículo 22, el papá del hombre habla, el papá del muchacho habla a Jesús, pero si puedes hacer algo. Él puso una duda. ¿Por qué? Porque yo creo que como llevó el muchacho a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada, él puso una duda sobre Jesús. Pero aún, como usted leo, él ha dicho, Señor, ayúdame en mi incredulidad. exacto, era lo que iba a decir a continuación, y es que muchas veces estamos delante de las pruebas que Dios nos pone, y esto es para que nosotros podamos buscar esa fe en Dios, fortalecernos en Dios. Como tú dices, eh, el Señor, el hombre, a lo mismo que la multitud, habían visto que los discípulos no podían. Sí. Y esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Te voy a decir por qué. Porque de esta manera estaba ayudando no solamente a los discípulos, sino al padre del joven y a la multitud a poner los ojos en Dios y no en el hombre. Si los discípulos hubieran sanado a este joven, muy seguramente muchos los empezarían a comparar igual que a Jesús. Y muy seguramente muchos de ellos irían en pos de los discípulos y no en pos de Cristo. Así es. Entonces esto es maravilloso. Pues, es un pasaje tan hermoso en todos los sentidos que se necesitarían muchos estudios para poder abarcarlo en totalidad con toda la enseñanza que tiene. Pero su poder, su poder no tiene límites y él nos ayuda no solamente a sanar de enfermedad, nos ayuda a liberarnos, a protegernos de los ataques del enemigo. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, tenemos la armadura de Dios. Y es todo lo que un cristiano necesita para poder resistir los ataques del enemigo. Es todo lo que un cristiano necesita para poder estar firme, pero también para poder tener discernimiento y poder eh, a, a depender de Dios, era la palabra. Para poder depender de Dios. Entonces, este pasaje en Efesios 6:10, dice, por los demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínate el primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, este hombre, el papá de este joven, le pidió a Jesús que le ayudara a su incredulidad, que le ayudara a tener fe. Lo maravilloso de esto es que él llevó su falta de fe delante de quien la tenía que llevar, delante de Dios, delante de Cristo Jesús. Y Jesús le ayuda. Entonces, hermanos, para poder ser sanos, para poder creer, para poder estar firmes, es necesario que nuestra fe se fortalezca. Hebreos,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué hermoso pasaje, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es tener la seguridad de aquello que esperamos y es estar convencidos de aquello que no vemos. No importa que lo que esté viendo sea más fuerte que yo, no importa que lo que esté viendo no lo entienda, pero yo estoy convencido que mi Dios es mucho más fuerte. Mi Dios es mucho más poderoso. Ahora, ¿cómo esta fe, cómo esta convicción, cómo esto que no vemos se puede ver? Hablamos al principio o hablamos hace un momento, es siendo espirituales, siendo espirituales. Cuando nosotros comenzamos a vivir espiritualmente, es cuando más claro podemos ver lo que es la fe. Es cuando más convencidos estamos. Es cuando sabemos que Dios está con nosotros, que Dios puede hacer todo y que Dios puede ayudarnos. En Mateo, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. está esto es lo maravilloso. Mira, este hombre creyó a Jesús, pero pidió la ayuda de Jesús. Él tenía fe, pero sabía que su fe no estaba completamente depositada en Jesús. Y dice, ayúdame, ayúdame mi incredulidad. Y Jesús lo hace. Y todo fue posible. Ahora lo curioso de esto, mira, dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, si medimos nosotros, el grano de mostaza es una cosa pequeñita, un grano pequeñito. Y es triste ver que muchas veces, o no muchas veces, es triste saber que nuestra fe no es así de grande, como ese grano. Triste saber que teniendo un Dios poderoso, un Dios eh, con autoridad, un Dios que da vida eterna, un Dios que está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a salvarnos, a sanarnos, y no lo conozcamos y no tengamos esa fe en Él. ¿Cuántas veces hemos visto? Estamos hablando del milagro número 9, de la parte 9. ¿Cuántos milagros hemos hablado ya? ¿Qué si pasara una de estas cosas en nuestra vida? ¿Tendríamos esa fe? Un grano de mostaza, dice, si le dijeres a este monte, pásate allá, y el monte se pasaría. ¿Qué es comparado un grano de mostaza con un monte? En Romanos, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. amén. Mira qué maravilloso, ¿eh? La fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre cuando escuchó la pregunta que Jesús hizo y cuando le dijo, al que cree todo es posible, este hombre se ayúdame a mi incredulidad. Y en ese momento Jesús le ayudó. Cuando escuchó la voz de Jesús, él entendió que el único que le podía ayudar a su falta de fe era Cristo. Para que algo pueda ser posible en nuestra vida, hermano, hermana, amigo, tenemos que oír la voz de Cristo. Para que nuestra fe sea aumentada, tenemos que oír la voz de Cristo, la palabra de Dios. Cuanto más la conozcamos, cuanto más la vivamos,
cuanto más dejemos que ella nos guíe, más grande será nuestra fe. Entonces, hermano, hermana, ¿quieres ver un milagro en tu vida? Ten fe, hermano Darcy. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Depende solamente de usted. No depende de Él. Él puede hacerlo. Como Carlos habló, Él conoce todo y tiene poder para todo. Pero depende mucho de cada uno de nosotros. Amén. En nombre de Jesús, nos vemos el próximo viernes, seguido los milagros del Señor Jesús. Vamos para parte 10 de los milagros del Señor Jesús. Me gustaría agradecer a Carlos por estar con nosotros más una vez. Mira como abuelo nuevecito, ¿verdad? Sí, congratulaciones. ¿No? Gracias, hermano. Gracias, bendiciones. Y invitar a usted a estar con nosotros en el Ministerio Agua Viva. Venga con nosotros, venga a buscar de este Dios, a tener una comunión más profunda con este Dios, una intimidad más tremenda con este Dios, para que los milagros ocurran en su vida y en mi vida, en nombre de Jesús. Nos vemos en el domingo con Servicio de adoración en familia. Servicio de adoración en familia. Venga con nosotros, venga a estar con nosotros, estaremos juntos. Carlos, que Dios te bendiga, nos vemos. Hermanos, los espero en el domingo en nombre de Jesús. Dios te bendiga.